La sirena aulló a las 6:30 de la mañana, desgarrando el silencio del amanecer en el polígono industrial. Javier Vargas saltó del coche, sin haber abrochado del todo su chaqueta, y de inmediato sintió el humo acre que le ahogaba la garganta. La nave número 3 del taller de fundición ardía desde dentro, las lenguas de fuego se escapaban por las ventanas rotas y una columna de humo negro ascendía hacia el cielo gris. ¿Cuánta gente hay dentro?, le gritó al jefe de turno, Pérez, que corría de un lado a otro junto a la entrada con un walkie-talkie en la mano. Hay 3 que no han salido. La sección 7 está sepultada bajo las planchas. Pérez tosía, limpiándose el hollín de la cara. Los servicios de rescate acaban de salir. Javier no esperó. Cogió un casco y un extintor y corrió hacia la entrada de emergencia. Dentro de la nave reinaba un infierno, las estructuras metálicas se habían derrumbado en un amasijo, bloqueando los pasillos, y debajo de ellas se oían gemidos débiles. La temperatura era infernal, el aire le quemaba los pulmones, pero Javier se metió entre los escombros, apartando trozos de hormigón y armaduras con las manos. Vázquez. ¿Dónde estás?, gritó en la densa humareda. Aquí, tengo la pierna atrapada, llegó una voz desde debajo de una plancha. Javier palpó el borde de la losa de hormigón armado e intentó levantarla. El metal al rojo vivo le quemó las manos al instante, pero no la soltó. Lenta, centímetro a centímetro, fue liberando espacio para Vázquez. El dolor era insoportable, pero no podía detenerse. Venga, sal de ahí. Javier ayudó al obrero a salir de los escombros. Apóyate en mí. Llegaron a la salida siendo ya 3, por el camino recogieron a otro herido. Solo cuando Javier sacó a los hombres al aire libre, se fijó en Héctor Romero. El subdirector de personal estaba apartado de la escena, hablando por teléfono y anotando algo en una libreta. Héctor, le llamó Javier. Ayuda a organizar la evacuación. Romero asintió, se guardó el teléfono en el bolsillo y se acercó. Pero para entonces, el trabajo principal ya estaba hecho. Los bomberos sofocaban los últimos focos del incendio, los médicos se llevaban a los heridos y Javier coordinaba el corte de los suministros y la inspección de las naves contiguas. ¿Tú cómo estás?, preguntó Héctor, mirando las manos vendadas de Javier. ¿Quizás deberías ir al hospital también? No, estoy bien, dijo Javier, quitándole importancia con un gesto. Hay que reunir a la comisión, averiguar las causas. La producción está completamente parada. Héctor meneó la cabeza con compasión. Lo entiendo. Si necesitas algo, dímelo. Ya sé lo mucho que te preocupas por la fábrica. Javier le dio una palmada de agradecimiento en el hombro. Qué bien que hubiera gente en la que se podía confiar. A las 11:30, cuando lo peor ya había pasado, Javier se acordó de su familia. Sacó el teléfono y marcó el número. Diga, contestó Laura casi al instante, pero su voz sonaba molesta. Laura, soy yo. Hemos tenido una explosión aquí, yo. Javier, ahora no, por favor. Estoy en mitad de una reunión muy importante. Unos padres están pidiendo explicaciones sobre el nuevo programa. Solo quería decirte que estoy vivo. Hay 3 en el hospital, podría haber sido yo. Vale, ya hablaremos en casa. De verdad que ahora no tengo tiempo. El tono de fin de llamada. Javier guardó el teléfono y sintió un extraño vacío en el pecho. Por supuesto, su mujer tenía sus propios problemas, la guardería también era una gran responsabilidad. Pero aún así, no llegó a casa hasta las 8 de la tarde. Laura lo recibió en la puerta, recorrió con la mirada sus manos vendadas y su ropa manchada de hollín. Dios mío, ¿qué pintas traes?, suspiró. Vete directo a la ducha, que vas a ponerlo todo perdido de hollín. Laura, casi muere gente. He sacado a Vázquez de debajo de los escombros. Siempre encuentras una excusa para meterte donde hay peligro, le interrumpió ella, ayudándole a quitarse la chaqueta. ¿Crees que eso le hace la vida más fácil a tu familia? Nadia ha estado todo el día muerta de miedo, pensando que te había pasado algo. Javier entró en el salón, donde su hija hacía los deberes en la mesa. Al verlo, la niña abrió los ojos como platos, asustada. Papá, ¿te has quemado?, le temblaba la voz. No, cariño, está todo bien. Solo me he quemado un poco las manos al salvar a unos hombres. Nadia miraba con desconfianza las vendas de sus palmas. En su mirada se leía algo nuevo, no solo miedo,
sino una especie de distanciamiento. Date una cura, dijo en voz baja y se volvió hacia sus libros. Más tarde, cuando Javier se hubo duchado y Laura le aplicó una nueva capa de pomada en las quemaduras, se sentaron en la cocina para una cena tardía. ¿La fábrica estará parada mucho tiempo?, preguntó su mujer, sirviendo el té. Una semana, quizás 2. Hay que retirar los escombros, hacer el peritaje, instalar nueva maquinaria. ¿Y nos pagarán el sueldo? Claro. Esto no ha sido culpa nuestra. Laura asintió, pero su expresión seguía siendo de preocupación. Javier, piénsalo en serio. ¿Quizás ya es suficiente de arriesgarte? Los otros ingenieros no se meten en naves en llamas. Había gente dentro, Laura. No podía quedarme de brazos cruzados esperando a los servicios de rescate. Tú no podías, pero Héctor sí pudo, señaló ella. Y oye, nadie le está llamando cobarde. Javier miró a su mujer con sorpresa. ¿Cómo sabía ella lo de Héctor? Él ayudó como pudo. Simplemente, yo llegué antes al lugar. Tú siempre justificas a todo el mundo. Laura se levantó y empezó a recoger los platos. Pero para pensar en tu familia no tienes tiempo. Javier quiso replicar, pero se dio cuenta de que estaba demasiado cansado para discutir. Le dolían las manos y la cabeza le retumbaba por el humo y el estrés. Quizás su mujer tenía razón, realmente dedicaba poco tiempo a la casa. Después de que la fábrica se recuperara, tendría que arreglarlo. Al meterse en la cama, volvió a mirar sus palmas vendadas. Mañana le esperaba un día duro, la comisión, los informes, las conversaciones con los heridos. Pero lo importante era que todos estaban vivos. Y los problemas familiares se podrían resolver cuando el trabajo volviera a la normalidad. Laura ya dormía, vuelta hacia la pared. Javier la abrazó con cuidado, tratando de no tocarla con las manos doloridas, pero ella se apartó ligeramente en sueños. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. En su cabeza se repetían las imágenes del día, la explosión, los gritos, el olor a quemado, la cara de Vázquez bajo los escombros. Y, por alguna razón, la voz molesta de su mujer al teléfono cuando le decía que había sobrevivido. Ya iban 3 semanas en las que Javier se despertaba a las 5 de la mañana, sin necesidad de despertador. Las manos todavía le dolían, sobre todo al agarrar algo pesado, pero era necesario trabajar. La fábrica estaba parada, los obreros sin hacer nada y la comisión exigía informes diarios sobre el progreso de la reconstrucción. A las 7 ya estaba en la nave, donde retiraban los escombros. La excavadora levantaba con cuidado los trozos de hormigón, mientras Javier revisaba cada elemento de la estructura. ¿Se podía conservar o era necesario un reemplazo completo? Héctor solía aparecer sobre las 8 y se ponía a trabajar de inmediato. Mira lo que he encontrado, le dijo el jueves, entregándole a Javier una carpeta con documentos. El informe de los peritos sobre las estructuras metálicas. Creen que la causa fue la fatiga del material. Javier hojeó las páginas, arrugando el ceño ante los términos técnicos. ¿O sea que las vigas simplemente no soportaron la carga? Sí, el acero era todavía de la época soviética, llevaba 40 años en servicio. Ha sido una coincidencia que la rotura ocurriera justo ahora. ¿Entonces no hay culpa por parte de la fábrica? En teoría, no. Pero la comisión está investigando más a fondo, buscando incumplimientos en el mantenimiento técnico. Héctor se sentó a su lado en una caja de tornillos, sacó un termo con café. Javier, ¿no has pensado en cogerte unas vacaciones? Aunque sea una semanita. Las manos aún no se te han curado del todo. Ahora no puedo. Si me voy, toda la responsabilidad recaerá sobre el director. Y él ya ha tenido bastante con los de arriba. Comprendo. Pero seguro que tu familia está preocupada. Javier asintió, recordando la noche anterior. Laura había vuelto a casa a las 9:30, cansada y nerviosa. ¿Qué tal por la guardería?, le preguntó, ayudándole a quitarse la chaqueta. Muy duro. Estamos trabajando con el psicólogo con los hijos de Vázquez y Moreno. Se dan cuenta de que a sus padres les ha pasado algo. A los pequeños es difícil explicárselo. ¿Y qué les ha pasado exactamente? Vázquez parece que está bien, anda con muletas, pero está vivo. Pero Moreno, dudó. Tiene una conmoción cerebral grave. Quizás le quede una invalidez. Javier sintió que se le encogía el estómago.
A Moreno no lo había sacado él personalmente, lo encontraron los rescatistas cuando ya habían despejado la mayor parte de los escombros. Pensaba que todo había salido bien. No todo, por desgracia. Por eso tengo más trabajo. Tengo que hacer clases por la tarde y reunirme con los padres por separado. Realmente parecía agotada. Javier la abrazó, intentando no tocarla con las manos vendadas. Eres una campeona. No todo el mundo se preocupa tanto por los hijos de otros. No son de otros, respondió Laura en voz baja. Cuando ves a una niña de 5 años preguntar por qué su papá ya no la sube a hombros. Javier entendió que su mujer le culpaba por lo ocurrido. No directamente, pero en el fondo de su alma lo consideraba responsable de las lesiones de los trabajadores. Y, posiblemente, tenía razón. Ahora, sentado en la nave en ruinas, volvía a repasar aquella conversación. Laura no había dicho nada recriminatorio, pero tampoco había sentido su apoyo. Más bien, una fría aceptación de lo inevitable. ¿En qué piensas? Héctor le ofreció una taza de café. En nada, en la familia. Mi mujer está preocupada por los hijos de los heridos. Claro. Tu hija también va a la guardería, ¿no? No, ya es mayor, está en tercero de la ESO. Pero Laura trabaja con los más pequeños, por eso se preocupa tanto por ellos. Es duro cuando los niños sufren por problemas de adultos. En las palabras de Héctor había un extraño doble sentido, pero Javier no quiso darle más vueltas. Cada uno con sus preocupaciones. Para la hora de comer, terminaron de inspeccionar los cimientos para las nuevas vigas. Javier se fue a casa a almorzar, quería ver a Nadia, hablar con ella con normalidad. Últimamente, su hija se había vuelto distante, respondía con monosílabos y se escapaba rápidamente a su habitación. En casa no había nadie. En la nevera había una nota: he salido a una reunión de urgencia. Nadia está en casa de una amiga. La comida en el microondas. Javier calentó el gazpacho, comió solo y volvió a la fábrica. La jornada laboral se alargó hasta las 9 de la noche, tuvo que reunirse con los representantes de la compañía de seguros para explicarles los aspectos técnicos del accidente. Nadia llegó a casa casi al mismo tiempo que él. ¿Qué tal en el instituto?, le preguntó Javier, ayudándole a quitarse la mochila. Normal. ¿Y en casa de tu amiga? ¿Qué habéis hecho? Los deberes. ¿Te apetece que demos un paseo por la noche? Hace buen tiempo. Nadia miró sus manos vendadas y negó con la cabeza. Todavía tengo que terminar las matemáticas. Se fue a su habitación y cerró la puerta. Javier se quedó en el pasillo, sin entender qué pasaba. Antes a su hija le encantaba hablar con él, le contaba cosas del instituto, de sus amigos, le pedía ayuda con física. Ahora, claramente, le evitaba. Laura llegó a las 10:30, cuando Javier ya se preparaba para dormir. ¿Qué tal la reunión?, le preguntó. Larga. Los padres exigen más ayuda psicológica para los niños. Hemos tenido que llamar a un especialista de la ciudad. Vaya. Los niños ven cómo cambian los adultos después de sucesos así. Moreno, por ejemplo, está completamente diferente. Agresivo, nervioso. Es normal después de un traumatismo craneoencefálico. Normal, sí, pero a los niños no les consuela. Laura se desvistió y fue al baño. Javier se acostó, pero de nuevo el sueño no acudía. Por alguna razón, le parecía que su mujer no solo hablaba de Moreno. Que detrás de esas palabras se escondía un reproche hacia él. Por la mañana, Nadia se fue al instituto antes de lo habitual, sin esperar a desayunar con su padre. Laura se lo explicó. Tiene clases extra de inglés. Se lo he apañado con un profesor. ¿Y para qué? Si saca buenas notas. Javier, la niña está preocupada. Después de la explosión, tiene miedo de que te pase algo. Es mejor que pase más tiempo en el instituto, que se distraiga. Pero si ve que estoy vivo, sano. Lo ve. Y ve tus manos. Y oye cómo te das vueltas por la noche, como gimes en sueños. Javier no sabía que gemía en sueños. ¿Tan fuerte le habían afectado las quemaduras y el estrés? Quizás de verdad debería ir al médico. No estaría de más. Pero primero acaba con lo de la fábrica. Si no, estarás pensando en el trabajo y no te curarás como es debido. Todo el día, Javier se sorprendió a sí mismo analizando cada uno de sus movimientos, cada emoción.
¿Realmente había cambiado tanto después del accidente? Héctor le preguntó varias veces si estaba bien, pero Javier respondía con evasivas. Hacia el final de la semana, quedó claro que la fábrica no arrancaría antes de un mes. Demasiados daños, un procedimiento burocrático demasiado complejo. Los trabajadores empezaron a murmurar, nadie les prometía el sueldo completo y había que dar de comer a las familias. ¿Y si pedimos a la dirección que pongan en marcha al menos una nave? Propuso Héctor en la reunión de la tarde. No la que se ha dañado, sino la de al lado. No nos dejarán. Hasta que la comisión no dé su veredicto, toda la zona está prohibida. Entiendo. Entonces solo queda esperar. Javier asintió, pero por dentro se le encogió el corazón de la ansiedad. Esperar significaba dejar a la gente sin medios para vivir. Y a su familia, sin la estabilidad que él siempre había proporcionado. En casa, Laura lo recibió con una sonrisa compasiva. ¿Un día duro? Sí. Vamos a tener que hacer recortes parciales de personal. Si no, la fábrica no aguantará. Será temporal, ¿no? Eso espero. Ella se acercó y lo abrazó con cuidado, evitando tocarle las manos. No te preocupes tanto. Ya tienes los nervios bastante destrozados. Nadia dice que no duermes por las noches. ¿Nadia lo dice? Pensaba que me evitaba. No te evita. Simplemente, tiene miedo de disgustarte. La niña ve que está sufriendo y no sabe cómo ayudar. Javier sintió un alivio. Entonces, su hija no le había dado la espalda, simplemente lo estaba pasando mal a su manera. Estaba demasiado inmerso en los problemas del trabajo para entender correctamente su comportamiento. Hablaré con ella. Mejor no, por ahora. Dale tiempo. Cuando la fábrica vuelva a funcionar, todo se arreglará. Laura tenía razón. Primero tenía que resolver los problemas de producción y luego ocuparse de la familia. Pero, por alguna razón, esa idea no le tranquilizaba, sino que le inquietaba aún más. Las primeras rarezas empezaron el lunes, cuando Javier no pudo encontrar la carpeta con los cálculos de las estructuras portantes. Recordaba perfectamente haberla dejado en su escritorio el viernes, pero ahora la carpeta no estaba. Héctor, ¿has visto mis cálculos de las vigas? Preguntó, revolviendo los cajones del escritorio. ¿Cuáles exactamente? Los de la carga sobre los cimientos. Una carpeta azul, con todo el proyecto de reconstrucción. Héctor pensó y negó con la cabeza. No la he visto. ¿Estás seguro de que la dejaste aquí? Completamente seguro. Los estuvimos revisando juntos el viernes. A lo mejor la de la limpieza la ha tirado sin querer. A veces confunden los papeles con la basura. Javier fue a ver a la limpiadora, María, pero ella juró que no había tocado nada de su escritorio. Tuvo que rehacer los cálculos desde cero, lo que significaba otros 3 días de retraso. El miércoles desaparecieron los planos del sistema de ventilación. El viernes, las copias de los contratos con los proveedores. Cada vez, Javier estaba seguro de haber dejado los documentos en un lugar concreto, pero por la mañana no estaban allí. Quizás estás agotado, sugirió Héctor con cautela. Después de tanto estrés, la memoria a veces falla. La memoria no tiene nada que ver. Alguien está quitando los documentos a propósito. ¿Pero para qué? ¿Y quién? Javier no sabía la respuesta. Los de seguridad aseguraban que nadie había entrado en el edificio fuera del horario laboral. Las cámaras solo le mostraban a él y, a veces, a Héctor, que se quedaba hasta tarde ayudando con los informes. 2 semanas después, a los documentos perdidos se sumaron errores en los cálculos. Javier los encontraba por casualidad, un cero de más en una cifra, signos intercambiados en las fórmulas. Pequeños fallos, pero que le obligaban a recalcular secciones enteras del proyecto. Mira lo que he encontrado, dijo Héctor el jueves, mostrándole una impresión. En tu cálculo de carga del forjado hay un error. Deberían ser 500 kilogramos por metro cuadrado, y has puesto 5000. Javier miró el documento y se quedó helado. Efectivamente, la cifra era claramente incorrecta. Pero recordaba haber revisado ese cálculo 3 veces. Yo no escribí eso. Javier, es tu letra, y esta es tu firma al pie de la página. Pero recuerdo haber escrito 500, no 5000. Héctor lo miró con compasión. Quizás de verdad deberías cogerte unas vacaciones. Estás trabajando 14 horas al día, con los nervios a flor de piel. No estoy loco.
Estalló Javier. Alguien está falsificando mis documentos. Varios trabajadores se giraron al oír el grito. Javier se dio cuenta de que se estaba comportando de forma inadecuada, pero no pudo detenerse. Bueno, dijo Héctor en tono conciliador. Vamos a corregir el error y a seguir adelante. Ese mismo día, el director llamó a Javier a su despacho. Vargas, ¿qué está pasando con el proyecto de reconstrucción? Los contratistas se quejan de los constantes cambios en la documentación. Víctor Manuel, alguien está modificando mis cálculos. A propósito, para retrasar los plazos. El director frunció el ceño. ¿Quién exactamente? No lo sé. Pero los documentos desaparecen, las cifras cambian. Javier, ¿se da cuenta de cómo suena eso? Está acusando a enemigos invisibles de sabotaje. Acuso a gente concreta. Quizás empresas de la competencia han sobornado a alguien de los nuestros. El director guardó un largo silencio, estudiando el rostro de Javier. Puede ser. O puede que simplemente esté usted agotado. Tómese una semana de descanso, ponga sus nervios en orden. No. Si me voy ahora, enterrarán el proyecto definitivamente. ¿Quiénes son ellos? Javier no supo qué responder. No tenía pruebas, solo sospechas y extrañas coincidencias. En casa, la situación empeoraba. Laura lo recibía cada vez con más frialdad, respondía a sus preguntas con monosílabos y evitaba su contacto. ¿Qué tal el trabajo? Le preguntó el lunes, sin levantar la vista del periódico. Mal. Alguien está saboteando el proyecto de reconstrucción. ¿Saboteando? Por fin le miró. Javier, ¿te oyes lo que dices? Claro que me oigo. Desaparecen documentos, se estropean los cálculos. ¿Y no será que te estás equivocando? El agotamiento, el estrés. No me equivoco. Javier dio un puñetazo en la mesa y las tazas tintinearon. Laura se sobresaltó y se apartó en la silla. ¿Por qué gritas? No grito. Te lo estoy explicando. Estás gritando. Y te comportas de forma agresiva. Javier se dio cuenta de que efectivamente había levantado la voz. Intentó calmarse. Perdona. Son los nervios. Ya lo veo. Has cambiado por completo desde la explosión. Te has vuelto desconfiado, nervioso. Yo no he cambiado. Han cambiado las circunstancias. Nadie tiene miedo de hablar contigo. Dice que tienes cara de enfadado. Javier sintió como si le dieran un golpe bajo. ¿Su hija le tenía miedo? ¿Dónde está? Quiero hablar con ella. Ahora no. Dale tiempo a que se acostumbre a cómo te has vuelto. ¿A cómo me he vuelto? Laura, soy la misma persona. No, no lo eres. Antes eras tranquilo, equilibrado. Ahora buscas constantemente culpables para tus problemas. Javier quiso replicar, pero se dio cuenta de que eso solo confirmaría sus palabras. Realmente se había vuelto más irritable, ¿pero acaso era culpa suya? Después de tanto estrés, cualquiera habría cambiado. Al día siguiente, en la fábrica, hubo un nuevo incidente. El proyecto de reconstrucción que Javier había enviado a la dirección volvió con una nota, contiene errores técnicos graves. En los cálculos de las estructuras metálicas, alguien había indicado una marca de acero que no soportaría la carga prevista. Esto no lo escribí yo, le dijo Javier a Héctor, mostrándole el documento. ¿Y de quién es esta letra? No lo sé. Se parece a la mía, pero es una falsificación. Héctor estudió los papeles con atención. Javier, ¿no has pensado que aquí podría estar trabajando alguien de la competencia? ¿Qué han metido a alguien para que nos destroce el trabajo desde dentro? Lo he pensado. ¿Pero quién? Si todos son gente de confianza. No tiene por qué ser de los antiguos. A lo mejor han sobornado a alguno de los nuevos. O le están chantajeando. Esta idea le pareció razonable a Javier. Efectivamente, en los últimos meses habían contratado a varios ingenieros y técnicos. Cualquiera de ellos podría ser un agente de una empresa rival. ¿Cómo lo comprobamos? Es complicado. Hay que vigilar quién tiene acceso a tu mesa, quién se queda después del trabajo. El único que se queda eres tú. Se miraron el uno al otro. En los ojos de Héctor brilló algo extraño, sorpresa o miedo. No estarás sospechando de mí, ¿verdad? Preguntó lentamente. No, por supuesto que no.
Solo constato un hecho. Entiendo. Pero mejor pensemos en otras opciones. Quizás alguien viene los fines de semana. O muy temprano, antes de que empiece el turno. Javier asintió, pero le quedó un regusto amargo. ¿Por qué Héctor había reaccionado tan nervioso a sus palabras? En casa le esperaba un nuevo golpe. Nadia estaba sentada en la cocina haciendo los deberes, pero cuando vio a su padre, recogió rápidamente sus cuadernos. Nadia, espera, le pidió. Vamos a hablar. Tengo que terminar los deberes. 5 minutos. Quiero saber qué tal te va. La niña se sentó de mala gana, pero se mantuvo tensa, lista para huir en cualquier momento. Mamá dice que me das miedo. ¿Es verdad? Nadia bajó la mirada. No me das miedo. Es que, te has vuelto diferente. ¿Diferente cómo? Enfadado. Le gritas a mamá, te peleas con la gente en el trabajo. No estoy enfadado, cariño. Solo estoy pasando una mala racha. Hay problemas en la fábrica. Mamá dice que los problemas son porque has empezado a trabajar mal. Javier sintió que se le cerraban los puños. ¿Laura hablaba con su hija sobre su trabajo? ¿Y encima en esos términos? Mamá se equivoca. Yo trabajo bien, pero alguien me está poniendo la zancadilla. ¿Quién? Aún no lo sé. Pero lo averiguaré. Nadia lo miró asustada. Papá, ¿no te estarás volviendo loco? ¿Qué? ¿De dónde sacas esas ideas? Mamá dijo que después de los traumatismos en la cabeza la gente a veces cambia. Se vuelve peligrosa. Javier se quedó mudo. No había tenido ningún traumatismo craneal, solo quemaduras en las manos. Pero, por alguna razón, Laura estaba inculcando a su hija la idea de que le estaba pasando algo terrible. Nadia, no tengo ningún traumatismo en la cabeza. Solo me quemé las manos. Pero mamá dijo. Mamá se equivocó. Venga, a hacer los deberes. La niña salió corriendo y Javier se quedó sentado en la cocina, tratando de entender qué estaba pasando. Su familia le daba la espalda, en el trabajo le consideraban un desequilibrado, los documentos desaparecían, los cálculos se estropeaban. ¿Quizás de verdad se estaba volviendo loco? ¿Quizás el estrés después de la explosión le había afectado más de lo que parecía? Cuando llegó Laura, intentó hablar con ella con calma. ¿Por qué le cuentas a Nadia historias de traumatismos craneales? No he tenido ninguno. No. Le miró ella con sorpresa. ¿Y de dónde vienen entonces estos ataques de agresividad? ¿Esa paranoia con enemigos que no existen? Los enemigos existen. Alguien está saboteando mi trabajo. Javier, escúchate. Estás culpando a unos malhechores desconocidos de los errores que cometes en tus propios cálculos. Yo no cometo errores. Sí que los cometes. Héctor me lo contó. Javier se quedó paralizado. ¿Héctor le contaba a Laura sobre su trabajo? ¿Cuándo? ¿Dónde se habían visto? ¿Héctor te lo contó? ¿Cuándo? Nos encontramos ayer en el supermercado. Está preocupado por ti, dice que está sobrecargado de trabajo. ¿En qué supermercado? En uno normal, de alimentación. Javier, ¿qué importa el supermercado? Lo importante es que hasta tus compañeros se dan cuenta de tu estado. Pero Javier ya no escuchaba. ¿Héctor se había encontrado casualmente con Laura en el supermercado y se había puesto a hablarle del trabajo? Era extraño. Muy extraño. Se fue a la cama con pensamientos sombríos. Todo a su alrededor estaba cambiando, pero no podía entender si la culpa era suya o si realmente alguien estaba trabajando en su contra. De lo único que estaba seguro era de que debía seguir luchando. Por la fábrica, por su familia, por su propia cordura. Por la mañana le esperaba un nuevo golpe. El director lo llamó a su despacho y, en silencio, le entregó una carta de la dirección general. Lea, dijo. La carta informaba de que el proyecto de reconstrucción había sido rechazado por numerosas irregularidades técnicas. Se recomendaba apartar al autor del proyecto del trabajo para que se sometiera a un examen médico. Javier levantó la vista hacia el director. Este lo miraba con una mezcla de compasión y preocupación. Víctor Manuel, esto es una encerrona. Posiblemente. Pero hasta que no lo demuestre, tendrá que acatar las órdenes de la dirección. ¿Me está despidiendo? Le aparto temporalmente. Hasta que se aclaren las circunstancias.
Javier salió del despacho como en un sueño. Héctor le esperaba en el pasillo. ¿Qué ha dicho el director? ¿Que me aparta? ¿Temporalmente? Temporalmente. Héctor meneó la cabeza con compasión. No te preocupes, lo solucionaremos. Investigaré este sabotaje. Encontraremos a los culpables, seguro. Javier lo miró fijamente. En la voz de Héctor sonaba un apoyo sincero, pero por alguna razón, en lugar de aliviarle, le inquietaba aún más. La citación llegó el lunes por la mañana, cuando Javier se preparaba para ir a la fábrica. El sobreoficial con el sello del juzgado de lo mercantil estaba en el buzón, entre folletos publicitarios y facturas. Demanda de indemnización por daños y perjuicios causados por la explosión en la planta metalúrgica, leyó, rasgando el sobre con manos temblorosas. El demandante era la constructora Metalsa, que supuestamente había perdido contratos debido a la paralización de la producción. La cantidad reclamada, 2 millones. El demandado, la fábrica, en la persona de su ingeniero jefe, Javier Vargas. ¿Qué es esto?, preguntó Laura, asomándose desde la cocina. ¿Que me llevan a juicio? Por la explosión. Ella se acercó, cogió los documentos y los leyó por encima. ¿2 millones? Javier, ¿de dónde vamos a sacar ese dineral? No lo sé. Es absurdo. Yo salvé a gente, no hice estallar la fábrica. Pero si el juez decide. El juez no decidirá nada. Esto es una trampa de libro. Laura dejó los papeles en silencio. En su mirada se leía algo nuevo, no solo preocupación, sino una especie de cálculo frío. ¿Quizás deberíamos contratar a un abogado? ¿Con qué? No tenemos dinero para un buen abogado. ¿Entonces qué hacemos? Javier no tenía respuesta. Se vistió y se fue a la fábrica, con la esperanza de recibir apoyo de la dirección. El director le recibió en su despacho junto con el abogado de la empresa y un hombre desconocido con un traje caro. Vargas, le presento a Igor Petrov, representante de nuestra compañía de seguros. Petrov le tendió la mano, pero el apretón fue flojo. He estudiado los documentos del caso, dijo, sin levantar la vista de la carpeta. La situación es complicada. Metalsa ha presentado testimonios de testigos sobre incumplimientos de las normas de seguridad por su parte. ¿Qué testigos? ¿Qué incumplimientos? El obrero Serrano afirma que usted le ordenó desmontar una válvula de seguridad el día antes de la explosión. El encargado Alonso confirma que usted ignoró sus advertencias sobre grietas en las estructuras metálicas. Javier se quedó mudo. Serrano trabajaba efectivamente en su turno, pero no habían desmontado ninguna válvula. Y Alonso ni siquiera tenía nada que ver con esa sección. Eso es mentira. Serrano ni siquiera sabe lo que es una válvula de seguridad. Sin embargo, está dispuesto a declarar bajo juramento, respondió Petrov con frialdad. Igual que otros 3 trabajadores. Les han sobornado. Demuéstrelo. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se estaba construyendo todo un sistema de falsos testimonios en su contra. Y no tenía con qué defenderse. Víctor Manuel se dirigió al director, usted sabe cómo trabajo. Nunca he incumplido las normas de seguridad. El director carraspeó, incómodo. Lo sé, Javier. Pero formalmente, usted era el responsable de esa sección. ¿Y los testigos? Los testigos mienten. Eso habrá que demostrarlo en el juicio. En el pasillo, le esperaba Héctor. Parecía preocupado y compasivo. He oído lo de la demanda. Una soberana estupidez, por supuesto. Héctor, tú sabes la verdad. Yo no desmonté ninguna válvula. Por supuesto que lo sé. Y testificaré a tu favor. Gracias. Entraron en el despacho, donde Héctor sacó una carpeta de la caja fuerte. Mira lo que he encontrado. El informe técnico de una auditoría independiente. Dice claramente que la causa de la explosión fue el desgaste del equipo, no un incumplimiento de la seguridad. Javier agarró los papeles y los leyó con avidez. Efectivamente, los expertos señalaban inequívocamente la antigüedad de las estructuras metálicas como la causa principal del accidente. ¿Por qué no me lo enseñaste antes? Lo recibí ayer mismo. Lo encargué hace un mes, pero la auditoría ha tardado. Esto es mi salvación. Con estos documentos, cualquier juez. No te alegres tan rápido, le interrumpió Héctor. Metalsa puede encontrar a sus propios expertos que digan lo contrario.
Pero los hechos son los hechos. En un juicio no gana el que tiene la razón, sino el que tiene el mejor abogado. Javier pasó todo el día en un febril intento de encontrar una forma de defenderse. Llamó a abogados conocidos, estudió jurisprudencia, reunió documentos. Al anochecer, la cabeza le zumbaba de cansancio, pero al menos había surgido una pequeña esperanza. En casa le esperaba un consejo de familia. Laura estaba sentada a la mesa de la cocina con cara seria, y a su lado, Nadia, con los ojos llorosos. Siéntate, dijo su mujer. Tenemos que hablar seriamente. Javier se sentó, presintiendo una conversación desagradable. He estado todo el día pensando en esta demanda, empezó Laura. 2 millones es una catástrofe para nuestra familia. Ganaremos el juicio. Tengo pruebas. ¿Y si no lo ganamos? ¿Qué pasará entonces? Lo ganaremos. Seguro. Javier, escúchame con atención. Laura se inclinó hacia adelante y le cogió la mano. Quizás deberías dejar la fábrica ahora, antes de que la situación empeore. Encontrar trabajo en otro sitio, empezar de nuevo. Huir, querrás decir. No huir, sino ser prudente. Estás viendo que han puesto a toda la fábrica en tu contra. Los trabajadores dan falso testimonio, la dirección duda de tu competencia. No toda la fábrica. Héctor me apoya. Héctor, uno de 500 personas. ¿No te dice eso algo? Nadia sollozó y se secó la nariz con la manga. Papá, ¿nos van a echar de casa? Nadie va a echar a nadie, cariño. ¿Y si pierdes el juicio? Javier miró a su hija y luego a su mujer. En sus ojos se leía el mismo miedo, no por él, sino por ellas mismas. Tenían miedo de perder su casa, su estabilidad, su vida de siempre. No perderé. ¿Y si pierdes? Insistió Laura. ¿Y si la fábrica va a la quiebra por esta demanda? ¿Y si te meten en la cárcel por negligencia? No me van a meter en la cárcel. No soy culpable de esa explosión. No grites. Laura retiró bruscamente la mano. ¿Ves cómo reaccionas de forma agresiva ante cualquier duda? No reacciono de forma agresiva, estoy defendiendo mi honor. ¿Qué honor? La voz de su mujer se volvió gélida. Javier, despierta. Has perdido tu trabajo, te llevan a juicio, hay tensión en la familia. ¿De qué honor estamos hablando? Javier sintió un golpe bajo. Su mujer le hablaba como si ya fuera un criminal condenado. Laura, me conoces desde hace 16 años. Nunca he incumplido las normas de seguridad. Te conocía. Pero la gente cambia. Después de los traumas, el estrés. No he tenido ningún trauma. Sí lo has tenido. Un trauma psicológico. Te has convertido en otra persona. Nadia lloró más fuerte. Javier se acercó a ella, quiso abrazarla, pero la niña se apartó de un respingo. No me toques. Eres malo. Nadia, yo no soy malo. Sí que lo eres. Mamá ha dicho que por tu culpa nos pueden quitar el piso. Javier se giró hacia su mujer. ¿Le has dicho eso? ¿Y qué querías? Que le mintiera. Que le ocultara la verdad. Es mejor que sepa a qué atenerse. ¿A qué atenerse? Laura, todavía no hemos perdido nada. Todavía no, pero vamos perdiendo. Javier, estoy cansada de esta incertidumbre. Cada día nuevos problemas, nuevas acusaciones. Pero no vienen de mí. De ti. Precisamente de ti. Atraes los problemas como un imán. Javier se sentó en la silla y hundió la cabeza entre las manos. Su familia no solo no le apoyaba, sino que le consideraba la fuente de todos sus males. ¿Qué propones? Que dejes la fábrica. Que encuentres un trabajo tranquilo. De ingeniero en un instituto de proyectos, por ejemplo. Por 1/3 del sueldo. Pero sin juicios ni estrés. Javier guardó silencio, sopesando la propuesta. ¿Quizás su mujer tenía razón? ¿Quizás era mejor retirarse antes de que las cosas empeoraran aún más? Al día siguiente, en la fábrica, se celebró una reunión sobre la demanda. Estaban presentes el director, el abogado principal, el representante de la compañía de seguros y Héctor como subdirector de personal. Bien, señores, empezó el director, necesitamos trazar una estrategia de defensa. Petrov desplegó los documentos sobre la mesa. La postura del demandante es clara, acusan a la fábrica de incumplir las normas de seguridad.
Tienen testigos, fotografías de equipos supuestamente desmontados. Falsificaciones, interrumpió Javier. Posiblemente. Pero demostrarlo será difícil. Héctor intervino en la conversación. Estoy dispuesto a testificar a favor de Javier. Trabajábamos juntos, vi cómo cumplía todas las normas. Eso está bien, asintió el abogado. Pero un solo testigo es poco contra 4. Pues encontraremos más testigos. Dijo Héctor acaloradamente. Interrogaremos a todos los trabajadores del turno. El director negó con la cabeza. Héctor, está usted defendiendo a Vargas muy activamente. Es loable, por supuesto, pero... ¿Pero qué? Pero una defensa tan vehemente puede levantar sospechas. La gente pensará, ¿por qué defender tanto a alguien si realmente es culpable? Héctor se sonrojó. Estoy defendiendo la verdad. Lo entiendo. Pero actuemos con más cautela. Después de la reunión, Javier se quedó a solas con el director. Víctor Manuel, ¿usted también cree que soy culpable? El director guardó un largo silencio y luego suspiró. Javier, creo que en esta situación, la culpa es de todos. Dado que no reemplazó el equipo viejo, del que no insistió en una inspección extraordinaria y del que firmó el acta de conformidad de la nave. O sea, ¿que yo también soy culpable? Formalmente, sí. Usted era responsable de la seguridad en esa sección. ¿Pero en la práctica? En la práctica, usted salvó a gente arriesgando su propia vida. Javier lo entendió, el director no iba a defenderle activamente. Había demasiado en juego, los riesgos para toda la empresa eran demasiado grandes. Por la noche, en casa, le esperaba un ultimátum. Laura le recibió en el pasillo con un discurso preparado. Hoy he estado en el instituto de Nadia. Los profesores dicen que se ha vuelto despistada, que no estudia bien. Todo por el estrés en casa. ¿Qué propones? Mañana vas al director y presentas tu dimisión. Voluntaria, con la fórmula por cambio de residencia. Eso parecerá una admisión de culpa. Parecerá un acto de prudencia. Nadia apareció en el pasillo, pegada a su madre. «Papá, ¿vas a dimitir?», preguntó en voz baja. «No lo sé, cariño». «¿Y si no dimites, nos meterán en la cárcel?». «¿Quién te ha dicho eso?». «Mamá me lo ha explicado. Si los padres deben mucho dinero, se llevan a los niños a un orfanato». Javier miró a su mujer horrorizado. Ella permanecía con el rostro impasible. «Laura, ¿por qué le dices eso? ¿Y qué querías, que le mintiera? ¿Que le dijera que todo está bien cuando puedes perderlo todo?». «No lo perderé». «Sí que lo perderás». Por primera vez en muchos años, le levantó la voz. «Lo perderás porque eres un cabezota. Porque no quieres reconocer lo evidente». «¿Qué es lo evidente?». «Que has perdido. Que tu carrera está acabada. Que tienes que salvar a tu familia, no tus ambiciones». Nadia se echó a llorar. Javier intentó acercarse a ella, pero su mujer le cerró el paso. «No te acerques a la niña hasta que decidas qué es más importante, tu orgullo o nuestro bienestar». Javier se quedó de pie en medio del pasillo, escuchando el llanto de su hija y sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Su mujer tenía razón, realmente podía perder el juicio. Y entonces su familia se quedaría sin casa, sin medios para vivir. Por la mañana, fue a la fábrica con una decisión tomada. El director aceptó su carta de dimisión sin comentarios. «Es una lástima», dijo únicamente. «Era usted un buen ingeniero». «Lo era», asintió Javier. «Ahora buscaré un trabajo más sencillo». Héctor irrumpió en el despacho cuando Javier ya recogía sus cosas. «¿Qué haces?». «Dimitir». «¿Te rindes?». «Estoy salvando a mi familia». Héctor le agarró por el hombro. «Javier, esto no está bien. Eres inocente». «No importa. Lo que importa es que tengo una mujer y una hija que no deben sufrir por mis principios». «Pero la justicia». «La justicia es un lujo que no me puedo permitir». Dejó las llaves del despacho sobre la mesa y salió sin mirar atrás. Héctor se quedó en la puerta, mirándole marchar con una extraña expresión en el rostro. En casa, Laura le recibió con alivio. «Bien hecho. Por fin has tomado la decisión correcta». Javier se sentó a la mesa de la cocina, sintiéndose completamente destrozado. ¿Y ahora qué? Ahora buscaremos un nuevo trabajo. Algo tranquilo, sin estrés.
Por un tercio del sueldo. Pero con la conciencia tranquila. Javier sonrió con amargura. La conciencia tranquila era lo único que le quedaba. Pero por alguna razón, eso no le hacía sentir mejor, sino aún más desdichado. El nuevo puesto de trabajo fue un golpe para su orgullo. El Instituto de Proyectos Técnicos se encontraba en un edificio antiguo con la pintura de las paredes desconchada y suelos de madera que crujían. A Javier le asignaron una mesa en un despacho compartido, donde se sentaban otros 5 ingenieros, todos 10 o 15 años más jóvenes que él. Javier Vargas se presentó el primer día. Voy a trabajar en el proyecto de remodelación de un colegio. Los jóvenes asintieron educadamente, pero en sus miradas se leía la curiosidad. Claramente, sabían de dónde venía y en qué circunstancias. El sueldo, efectivamente, resultó ser 2 veces y media inferior al anterior. Cuando Javier le comunicó la cifra en casa, Laura palideció. ¿28.000? Repitió. Pero si eso es menos de lo que gano yo en la guardería. Pero es estable. Sin juicios, sin estrés. Javier, con este dinero no vamos a vivir. El crédito del coche, las facturas, la comida, la ropa para Nadia. Tendremos que apretarnos el cinturón. ¿Apretarnos el cinturón en qué? La voz de su mujer se volvió cortante. Si ya vivimos con modestia. Empezó a pasear por la cocina, contando con los dedos. Las vacaciones de este año, canceladas. Los muebles nuevos para el salón, también. Nadia tendrá que seguir usando la ropa del año pasado. Laura, es temporal. Quizás en un año me suban el sueldo. En un año. Se detuvo, con las manos en las caderas. ¿Y qué vamos a comer este año? ¿Solo lentejas? Nadia estaba sentada a la mesa, haciendo los deberes, pero era evidente que escuchaba cada palabra. Papá, dijo en voz baja, sin levantar la cabeza del cuaderno, ¿vamos a ser pobres? No, cariño. Solo vamos a gastar el dinero con más cuidado. Laura bufó. Con más cuidado. Bien dicho. O sea, que por tu cabezonería, toda la familia tiene que apretarse el cinturón. No por cabezonería, sino por las circunstancias. Circunstancias que tú mismo has creado. Las primeras semanas en el instituto transcurrieron con relativa calma. Javier diseñaba la ventilación para el comedor de un colegio, un trabajo sencillo que no requería un esfuerzo especial. Pero poco a poco se hizo evidente que sus compañeros le trataban sin respeto. Oye, Vargas, le dijo el viernes un joven ingeniero, Pedro, ¿podrías revisarme estos cálculos de carga de los forjados? Es que algo no me cuadra. Javier echó un vistazo a los planos y vio el error al instante. Pedro había calculado mal el peso de las estructuras. Aquí tienes que tener en cuenta también el peso del aislamiento, le explicó. Y aumentar el coeficiente de seguridad. Ah, vale. Gracias. Una hora después, Pedro volvió a acercarse. Oye, ¿estás seguro de que lo has calculado bien? Es que he oído que en tu antiguo trabajo tuviste problemas con los cálculos. Javier sintió que se le cerraban los puños. ¿Qué problemas? Bueno, dicen que por tus errores explotó una nave. ¿Quién lo dice? Pedro se ruborizó. Nada, son rumores. A lo mejor no es verdad. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Unos días después, Javier notó que sus compañeros evitaban sus consejos y revisaban su trabajo con especial minuciosidad. El jefe de departamento se acercaba de vez en cuando a su mesa y revisaba los planos en silencio. ¿Todo bien? Le preguntaba. Sí, por supuesto. Estupendo. Solo tenga más cuidado con los cálculos. En casa, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Laura empezó a expresar abiertamente su descontento delante de Nadia. Mira a tu padre, le dijo a su hija durante la cena. Antes era ingeniero jefe y ahora dibuja planitos por 4 duros. Laura, delante de la niña no. ¿Y qué quieres, que le mienta? ¿Que le oculte que hemos caído en la escala social? No hemos caído. Simplemente, han cambiado las circunstancias. Circunstancias. Dejó el plato sobre la mesa con estrépito. Circunstancias es cuando te pones enfermo o cierra la fábrica. A ti te echaron por incompetente. No me echaron, me fui yo. Porque te diste cuenta de que ya no pintabas nada allí. Fracasado. Nadia miró asustada a su madre y luego a su padre. Mamá,
no hables así de papá. ¿Y cómo quieres que hable? Laura se giró hacia su hija. Nadia, tienes que entender la realidad. Tu padre cometió un error y ahora todos estamos pagando por ello. ¿Qué error? Fue demasiado testarudo. No quiso admitir su culpa y buscar un acuerdo. Javier se levantó de la mesa. No voy a escuchar esto. Pues escúchalo. Gritó Laura. Escucha lo que piensa de ti tu propia familia. Salió de la cocina y se encerró en el dormitorio. A través de la pared se oía cómo su mujer seguía explicándole a su hija que su padre se había convertido en otra persona después de la explosión. En el trabajo también empezaron los problemas. El lunes, el jefe de departamento, Sergio, llamó a Javier a su despacho. Vargas, tengo algunas preguntas sobre el proyecto del colegio. Le escucho. El cliente dice que la ventilación está mal calculada. La capacidad no cumple la normativa. Javier repasó mentalmente sus fórmulas. Todo estaba correcto. Sergio, los cálculos son correctos. ¿Quizás el cliente ha entendido algo mal? Puede ser. O puede que se haya equivocado usted. Vuelva a comprobarlo. Javier pasó todo el día revisando, pero no encontró errores. Cuando se lo comunicó al jefe, este se encogió de hombros. Pues explíqueselo usted mismo al cliente. La reunión con la representante del colegio fue difícil. La directora, una mujer mayor, se agarraba a cada cifra y exigía explicaciones de cosas obvias. ¿Y está usted seguro de que este sistema soportará la carga? Preguntaba. Es que hemos oído que en su anterior trabajo tuvo problemas con la seguridad. ¿Dónde ha oído eso? Bueno, la gente habla. En esta ciudad nos conocemos todos. Javier comprendió que su reputación le seguía a todas partes. La historia de la fábrica se había hecho pública y ahora cualquier cliente miraría su trabajo con recelo. El jueves ocurrió un incidente que minó definitivamente su posición en el instituto. Un joven técnico, Basilio, le trajo a revisar un esquema de la instalación eléctrica y empezó a explicarle dónde estaba cada cosa. Durante la explicación, comentó con displicencia. Claro, después de lo que pasó en la fábrica, supongo que le costará confiar en las soluciones técnicas de los demás. ¿Qué pasó? Bueno, cuando explotó la nave por unos cálculos erróneos. Algo hizo clic en la cabeza de Javier. Se levantó, agarró a Basilio por la chaqueta y lo levantó de un tirón. Repite eso otra vez. ¿El qué? Lo de los cálculos erróneos. Yo no. Habla. El técnico palideció y negó con la cabeza. Javier apretó más fuerte la tela de la chaqueta, sintiendo como la ira, contenida durante mucho tiempo, se despertaba en sus manos. Suélteme. Primero pide perdón. ¿Por qué? Por la calumnia. Al oír el jaleo, acudieron otros empleados. Vieron a Javier zarandeando al técnico asustado y se abalanzaron para separarlos. Vargas, ¿qué pasa? Está difundiendo rumores sobre mí. ¿Qué rumores? Sobre la explosión. Dice que fue por mis cálculos. Pedro cogió a Javier con cuidado de la mano. Suelta al chaval. Solo ha sido una broma de mal gusto. No ha sido una broma, ha sido una calumnia. Vale, una calumnia. Pero suéltale. Javier abrió los dedos. Basilio cayó sobre la silla, frotándose el cuello. Está usted loco, susurró. ¿Qué has dicho? Nada, nada. Sergio apareció en la puerta del despacho. ¿Qué ocurre aquí? Vargas ha atacado a un técnico, dijo uno de los ingenieros. No he atacado, me he defendido de una calumnia. El jefe le dirigió una larga mirada. Vargas, acompáñeme a mi despacho. La conversación fue breve. Sergio le explicó que el uso de la fuerza física era inaceptable en un equipo de trabajo y suspendió a Javier de empleo y sueldo durante una semana. Es injusto, dijo Javier. Él empezó a insultar. Él expresó una opinión. Usted utilizó la violencia. No utilicé la violencia, solo le agarré por la chaqueta. Eso es violencia. En casa, la noticia de la suspensión fue recibida con una explosión de emociones. Laura escuchó las explicaciones de Javier y se puso furiosa. ¿Te has peleado en el trabajo? Gritaba. ¿Como un crío? Estaba defendiendo mi reputación. ¿Qué reputación? Ya no tienes reputación. Sí que la tengo.
Y no voy a permitir que cualquier niñato me eche porquería encima. ¿Niñato? Javier, ¿te oyes? Hablas ¿cómo qué? Como un desequilibrado. Nadia estaba sentada en el salón, escuchando los gritos de sus padres. Cuando Javier pasó a su lado, se volvió hacia la pared. Nadia, la llamó. No te me acerques, dijo la niña en voz baja. ¿Por qué? Mamá dice que me puedes pegar. No voy a pegar a nadie. Y menos a ti. ¿Pero a ese señor del trabajo le pegaste? No le pegué, solo le agarré por la chaqueta. ¿Y por qué le agarraste? Javier no supo cómo explicarle a una niña las complejidades de la vida adulta, donde la reputación importa más que el dinero. Habló mal de mí. ¿Y qué? ¿Se puede agarrar a la gente por eso? En boca de su propia hija, esas palabras sonaron como una sentencia. Javier comprendió que su familia le había dado la espalda definitivamente. Por la noche, cuando Laura se fue a casa de una amiga a pedir consejos sobre el divorcio y Nadia se encerró en su habitación, no pudo más. Se vistió y fue al bar más cercano. La Dorada era el típico bar de barrio obrero, un local oscuro, cerveza barata y clientes en chándal. Javier pidió un vodka, se lo bebió de un trago, y luego otro. El alcohol no le trajo alivio, solo intensificó su rabia. A su lado, dos hombres hablaban de fútbol. Uno de ellos resultó ser un obrero de su antigua fábrica. ¿Vargas? Se sorprendió. No esperaba verte por aquí. Hola, Nico. ¿Qué tal? He oído que dejaste la fábrica. La dejé. Hiciste bien. Si no, seguro que te habrían metido en la cárcel por aquella explosión. Javier se giró lentamente hacia él. ¿Por qué explosión? Pues la de la nave 3. Los obreros dicen que quitaste los fusibles antes del accidente. ¿Quién lo dice? Lo dice todo el mundo. Serrano contó que le ordenaste desmontar las válvulas. Serrano miente. Puede que mienta. Pero si la investigación no ha decidido así. No ha habido ninguna investigación. Nico se encogió de hombros. No sé. Yo solo digo lo que cuenta la gente. Javier sintió cómo le subía la ira. ¿También aquí, en este bar mugriento, iban a acusarle de los pecados de otros? Cállate, dijo. ¿Qué? Cállate y no digas tonterías. ¿Pero tú de qué vas? Nico se levantó de la silla. ¿Quién te crees que eres para mandarme callar? La persona que salvó a tus amiguitos de la muerte. ¿Qué amiguitos? A Vázquez, a Moreno. Yo los saqué de los escombros mientras los que sois como tú os quedabais mirando. Pues a lo mejor no tenías que haberlos sacado. A lo mejor era mejor esperar a los servicios de rescate en vez de hacer el héroe por tu cuenta. Javier golpeó primero. Su puño impactó en la mandíbula de Nico, que cayó, volcando la mesa con las jarras de cerveza. El otro cliente se abalanzó sobre Javier, recibió un codazo en el estómago y se dobló por la mitad. Cabrones. Gritaba Javier, lanzando puñetazos. Sois todos unos cabrones desagradecidos. Lo redujeron entre tres, un hombre más y el camarero se unieron. Javier siguió luchando incluso en el suelo, hasta que alguien llamó a la policía. El agente local, Ramos, conocía a Javier de vista, siempre había sido un padre de familia ejemplar, nunca había alterado el orden público. Vargas, ¿qué le pasa? Le preguntó, ayudándole a levantarse. Usted no es de los que se meten en peleas de bar. Estaban diciendo porquerías sobre mí. ¿Y qué? ¿Es eso motivo para pelearse? Javier no respondió. El policía lo llevó a casa y le ayudó a subir. Laura abrió la puerta y vio a su marido con el labio partido y la camisa rota. Dios mío, ¿qué te ha pasado? Me he peleado en un bar, respondió honestamente el agente. Arréglense ustedes, pero si hay más quejas, tendré que levantar atestado. Cuando el policía se fue, Laura miró a su marido en silencio durante un largo rato. Se acabó, dijo finalmente. Ya no puedo más. ¿Qué es lo que no puedes? Vivir contigo. Te has convertido en un borracho agresivo. No soy un borracho. Hoy te has emborrachado y te has peleado. Ayer casi le pegas a un compañero de trabajo. ¿Qué será lo siguiente? ¿Pegarme a mí? ¿A Nadia? Nunca. No lo sé. Antes estaba segura de que te conocía. Ahora ya no.
Entró en el dormitorio y sacó una maleta del armario. ¿Qué haces? Hago las maletas. Mañana por la mañana me voy a casa de mi madre. ¿Por mucho tiempo? Hasta que te pongas en orden. ¿O para siempre? Laura, no hagas esto. Ya lo estoy pasando bastante mal. Yo también lo estoy pasando mal. Pero no puedo exponer a mi hija a un peligro. ¿Qué peligro? Nunca tocaré a Nadia. Hoy no la tocarás. ¿Y mañana? ¿Cuándo vuelvas a emborracharte y a enfadarte? Javier se sentó en la cama y hundió la cabeza entre las manos. Su mujer tenía razón, realmente había cambiado. Se había vuelto agresivo, desconfiado, inestable. ¿Quizás debería ir al médico? Al médico tenías que haber ido hace un mes. Ahora ya es tarde. Continuó metiendo cosas en la maleta. Nadia estaba en la puerta del dormitorio, mirando a sus padres con ojos asustados. Mamá, ¿de verdad nos vamos? Sí, cariño. Por un tiempo. ¿Y papá viene con nosotras? No. Papá se queda aquí. ¿Por qué? Laura miró a su marido y luego a su hija. Porque papá necesita tiempo para entender qué le está pasando. Por la mañana se fueron. Javier se quedó junto a la ventana, viendo cómo su mujer metía las maletas en el coche, como Nadia se sentaba en el asiento trasero sin mirar hacia la casa. Cuando el coche desapareció tras la curva, se quedó solo en el piso vacío, donde todo le recordaba su vida anterior y feliz. Javier se despertó el sábado por la mañana con una firme decisión: tenía que recuperar a su familia. 2 semanas de soledad en el piso vacío le habían llevado a la desesperación. No podía comer, apenas dormía, y pasaba días enteros sentado junto al teléfono, marcando el número de su mujer y colgando antes de que respondiera. Se duchó, se afeitó y se puso su mejor traje. En la floristería compró un enorme ramo de rosas blancas, las favoritas de Laura. La dependienta sonrió. ¿Haciendo las paces con la mujer? Intentándolo, respondió Javier con sinceridad. El viaje a casa de su suegra le llevó 1 hora y media. La madre de Laura vivía en una zona de chalets de un pequeño pueblo, en una casa antigua con un pequeño jardín delantero. Javier había estado allí muchas veces, en fiestas, en vacaciones de verano con Nadia. Pero hoy la casa le recibió con un silencio sepulcral. Javier llamó al timbre de la verja y luego golpeó la puerta. Nadie respondió. El coche de Laura no estaba en el patio. Joven, ¿a quién busca? Le llamó una vecina, una anciana en bata. A María. Soy su yerno. Ah, Javier. No te había reconocido. ¿Es que no lo sabes? ¿El qué? Que María se fue a casa de su hermana al pueblo el lunes. Dijo que su hija y su nieta no habían venido a verla. Javier sintió que se le helaba la sangre. Laura había dicho que iba a casa de su madre, pero su madre llevaba 1 semana sin estar allí. ¿Y cuándo volverá María? A saber. Su hermana está enferma, quizás se quede allí mucho tiempo. Javier se metió en el coche y sacó el teléfono. Le temblaban las manos al marcar el número de su mujer. Diga, la voz de Laura sonaba cansada. Laura, soy yo. He venido a casa de tu madre y no está. Una pausa. Demasiado larga. Sí, se fue a casa de la tía Valle. Nos hemos quedado en un hotel. ¿En qué hotel? En el centro. Oye, no puedo hablar ahora, tenemos una emergencia en la guardería. ¿Qué emergencia? Si hoy es sábado. Ha reventado una tubería en el sótano y se ha inundado la sala de calderas. Han llamado a todo el personal para limpiar. Pero si no estás en la ciudad. He venido a propósito. Me han pedido que venga como directora. En la voz de su mujer no había la irritación habitual. Al contrario, había un nerviosismo, un deseo de terminar la conversación lo antes posible. Laura, vamos a vernos. Necesito hablar contigo. Ahora no, estoy muy ocupada. Llámame mañana. ¿Mañana? Pero. Javier, de verdad que no puedo. Adiós. El tono de fin de llamada. Javier guardó el teléfono, sintiendo una extraña ansiedad. Algo en el comportamiento de su mujer no cuadraba. Explicaciones demasiado apresuradas, una forma demasiado rápida de cortar la conversación. Arrancó el coche y se dirigió a la ciudad.
Si realmente había una avería en la guardería, debería haber jaleo, coches de los servicios de emergencia, gente. Era fácil de comprobar. La guardería número 15 estaba sumida en el silencio habitual de un día de fin de semana. No había señales de trabajos de emergencia, ni coches, ni gente, ni manchas de agua en el asfalto de la entrada. Javier rodeó el edificio, mirando por las ventanas. Vacío. La ansiedad se convirtió en pánico. Laura le había mentido. ¿Pero por qué? ¿Y dónde estaba entonces? Condujo lentamente por las calles cercanas, buscando el coche familiar de su mujer. El Kia Río Blanco era bastante llamativo, sobre todo con una matrícula que se sabía de memoria. El coche estaba aparcado en el patio de un edificio de 9 plantas a 2 manzanas de la guardería. Javier aparcó a su lado, salió y miró a su alrededor. Un barrio residencial normal, nada especial. ¿Pero qué hacía Laura aquí? ¿Quizás de verdad estaba ayudando a algún compañero? ¿O visitando a los padres de algún niño de la guardería? Javier decidió subir y averiguarlo. En el portal olía a pintura fresca y a orina de gato. El ascensor no funcionaba, así que tuvo que subir a pie. En el segundo piso, oyó voces familiares. La puerta de un piso estaba entreabierta y de allí salían risas y una conversación. Javier reconoció la voz de su mujer, contaba algo y de vez en cuando soltaba una risita. La segunda voz era de un hombre. Javier se acercó más, aguzando el oído. El hombre decía algo cariñoso, y Laura respondía con el tono que antes solo usaba con él. El corazón le empezó a latir como un loco. Javier se acercó con cuidado a la puerta y miró por la rendija. Lo que vio detuvo el tiempo por un instante. Laura estaba tumbada en el sofá, abrazando a un hombre. El hombre la besaba en el cuello y le susurraba algo al oído. Javier no lo reconoció de inmediato, sin camisa ni pantalones, Héctor Romero parecía otra persona. Pronto ese fracasado lo perderá todo, decía Héctor, acariciándole la espalda a Laura. Y tú serás completamente libre. ¿Y si no lo pierde? Preguntó Laura. ¿Y si encuentra otro trabajo? No lo encontrará. Ya me he encargado de que su reputación se conozca en todas las empresas de proyectos. ¿Quién va a querer contratar a un ingeniero por cuya culpa explotó una nave? Pero si no fue por su culpa. Claro que no. Pero la gente no sabe los detalles. Les basta con los rumores. Laura se rió. Eres un genio, Héctor. Ni se me había ocurrido que se pudiera montar todo con tanta habilidad. Lo principal era poner a nadie en su contra. Los niños creen a sus padres a pies juntillas. Sí, la pobre niña todavía piensa que su padre se ha vuelto peligroso. Aunque a veces me da pena. No te dé pena. Es mejor que entienda desde el principio quién manda en la familia. Si no, se pasará la vida idealizando a su papi. Javier se quedó paralizado, incapaz de moverse. Su cerebro se negaba a procesar lo que oía. Una infidelidad, eso todavía podría superarlo. Pero que su mujer hubiera puesto a su propia hija en su contra. Se rieron. Javier sintió como una ola de furia crecía en su interior, ahogando todas las demás emociones. Un año. Un año entero su mujer se había estado acostando con otro hombre y planeando su destrucción. Empujó la puerta y entró en la habitación. Zorra. Ah. El rugido salió de su pecho como el gruñido de una bestia herida. Laura gritó e intentó cubrirse con un cojín. Héctor saltó del sofá, pero no tuvo tiempo de decir nada, el puño de Javier se estrelló contra su cara. Javier, para. Gritaba Laura, pero él ya no la oía. El segundo golpe le dio en el estómago. Héctor se dobló por la mitad, Javier le agarró del pelo y lo lanzó con todas sus fuerzas. ¿Creías que no me enteraría? Rugía Javier, sin dejar de golpear. ¿Creías que era tonto? Héctor intentaba defenderse, pero las fuerzas eran desiguales. Meses de ira y humillación acumuladas cayeron sobre él en forma de puñetazos, codazos y rodillazos. Basta. Lo vas a matar. Laura intentó agarrar a Javier del brazo, pero recibió un codazo accidental en el pecho y salió despedida contra la pared. Javier levantó a Héctor y lo arrastró hacia la puerta. Contesta, cabrón. Gritaba Javier, zarandeándole. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi mujer? 1 año, graznó Héctor. ¿Y la fábrica? ¿Los documentos? ¿Eso también es cosa tuya? Sí, yo. Habla claro.
Yo, falsifiqué tus cálculos, estropeé los documentos. ¿Para qué? ¿Para qué te despidieran? ¿Y Nadia? ¿La pusiste en mi contra? Héctor no respondió, solo gimió. Javier lo sacó al rellano, abrió la puerta del portal y lo arrojó a la calle. Héctor cayó sobre el asfalto e intentó levantarse, pero las piernas no le sostenían. ¿Lo veis?, gritó Javier hacia las ventanas de los edificios vecinos. Ahí lo tenéis, el héroe. Se tira a las mujeres de otros y tiende trampas a la gente honesta. Varias personas se asomaron a las ventanas, alguien empezó a grabar con el teléfono. Javier volvió al piso, donde Laura intentaba vestirse. No te apresures, dijo, cerrando la puerta con llave. Ahora vamos a hablar tú y yo. Ella estaba de pie junto a la ventana, con una blusa en las manos, y le miraba con terror. Javier, puedo explicarlo todo. Explica. Esto pasó sin más. No lo planeamos. ¿No lo planeasteis? ¿Y qué planeabais entonces? ¿Un plan para eliminarme? Laura bajó la mirada. Cambiaste después de la explosión. Te convertiste en otra persona. No mientas. Rugió Javier. Lleváis un año de relación. Un año. Sí, un año, admitió ella en voz baja. Pero eso no significa. Significa que la última vez que te besé, ya te acostabas con él. Cuando hacíamos el amor, pensabas en él. No grites. Voy a gritar. Javier se acercó más, Laura se pegó a la pared. Nadia. Pusiste a tu propia hija en mi contra. Quería protegerla. ¿Protegerla de qué? ¿De un padre que la quiere? Te volviste agresivo, impredecible. Me volví como vosotros me hicisteis. Dio un puñetazo en la pared y el yeso cayó al suelo. Lleváis un año destruyéndome metódicamente. Un año. Laura se echó a llorar. Javier, perdóname, no quería que saliera así. ¿Cómo que saliera? ¿Por casualidad? ¿Héctor falsificó mis documentos por casualidad? ¿Le decías a tu hija que yo era peligroso por casualidad? No, no por casualidad, nosotros queríamos estar juntos. Entonces, ¿por qué no te divorciaste honestamente? ¿A qué venían estos juegos? Laura guardaba silencio, sin dejar de llorar. Contesta. ¿Por qué? Porque así era más fácil. Si me hubiera ido yo, habrías reclamado la mitad de los bienes, la custodia de Nadia. ¿Y así se suponía que debía quedarme sin nada? Se suponía que debías entender que lo nuestro se había acabado y marcharte tú. ¿Entenderlo por qué señales? ¿Por tus histerias? ¿Por tu frialdad? Por todo. Una persona razonable lo habría entendido. Javier miraba a su mujer y sentía como los últimos restos de amor morían en su corazón. Aquella mujer, con la que había vivido 16 años, con la que había tenido una hija y hecho planes de futuro, era capaz de una traición tan fría. ¿Y Nadia?, preguntó. ¿Has pensado en lo que le estás haciendo a su mente? Nadia lo superará. Los niños se adaptan rápido a las nuevas circunstancias. ¿Nuevas circunstancias? ¿Quieres decir que piensas vivir con Héctor? Lo pensaba. Hasta hoy. ¿Y ahora? Ahora no lo sé. Creo que le has hecho bastante daño. Javier se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Héctor seguía tirado en el asfalto, unos vecinos se acercaban a él, alguien llamaba a una ambulancia. Sí, le he hecho daño. Y esto es solo el principio. ¿Qué quieres decir? Javier se giró hacia su mujer. Quiero decir que ahora me toca a mí hacer planes. Solo que mis planes serán honestos. Pediré el divorcio, reclamaré la custodia de Nadia y presentaré en el juicio las grabaciones de vuestras confesiones de hoy. ¿Qué grabaciones? Javier sacó el teléfono y le mostró la pantalla con la grabadora de voz activada. ¿Estás? He estado grabando la conversación desde el principio. Laura palideció. Tú, no tenías derecho. ¿No tenía derecho? ¿Y tú tenías derecho a engañarme durante un año? Se abalanzó sobre el teléfono, pero Javier apartó la mano. Tarde. La grabación ya está enviada a mi correo electrónico. Y al de mi abogado también. ¿Qué abogado? El que contraté para el juicio con la fábrica. Resulta que me ha venido bien para otro asunto. Laura se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué quieres?
Justicia. Tendrás el divorcio, pero sin bienes y sin tu hija. Nadia, cuando sepa la verdad, decidirá por sí misma con quién vivir. No te creerá. Soy su madre. Era su madre. Ahora, para ella, serás la mujer que destrozó su familia por un amante. Desde abajo se oyeron las sirenas, llegaba la ambulancia. Javier cogió las llaves del piso del suelo y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? A casa. A esperar a que traigas a Nadia y le cuentes la verdad. ¿Y si no la traigo? Javier se detuvo en el umbral. Entonces la encontraré yo mismo y se lo contaré todo. Incluido lo que le dijiste sobre el orfanato. Salió, dejando a Laura sola en un piso ajeno, donde apenas una hora antes era feliz en brazos de su amante. En la calle, los sanitarios metían a Héctor en la ambulancia. Estaba consciente. ¿Le conoce? Le preguntó un técnico a Javier. No, respondió este con calma. No le he visto en mi vida. Javier condujo a casa en un estado de calma gélida. La furia se había desatado en aquel piso, ahora solo quedaba un cálculo frío. Sabía exactamente qué hacer a continuación. Lo primero fue copiar la grabación del teléfono al ordenador, enviar copias a varias direcciones de correo electrónico y grabarla en un pendrive. Luego se sentó a la mesa y elaboró metódicamente un plan de acción. Punto 1. La fábrica. Punto 2. Nadia. Punto 3. El divorcio. El lunes por la mañana, se presentó en el despacho del director de la fábrica sin cita previa. La secretaria intentó detenerle. Víctor Manuel está en una reunión. Dígale que ha venido Vargas con información importante sobre el accidente en la nave 3. 5 minutos después, le invitaron a pasar. El director estaba sentado a su mesa con cara de sorpresa. Javier, ¿qué ha pasado? Usted dimitió. He venido a contar la verdad sobre aquella explosión. Y sobre quién es el verdadero culpable del sabotaje. Javier sacó el teléfono y puso la grabación. La voz de Héctor sonaba nítida: yo, falsifiqué tus cálculos, estropeé los documentos. El director escuchaba, palideciendo por momentos. ¿Ese es Romero? El mismo. ¿Quiere escuchar cómo explica sus motivos? Sonó el fragmento sobre la reputación que Héctor le había estado destrozando a propósito en todas las empresas de proyectos. El director se levantó y paseó por el despacho. Si esto es verdad. Es verdad. Y tengo testigos. ¿Qué testigos? Los obreros que vieron a Romero husmeando en mi mesa fuera de horario. Los técnicos a los que les daba instrucciones para cambiar mis cálculos. Los guardias de seguridad que le dejaban entrar al edificio los fines de semana. ¿Por qué no hablaron antes? Porque pensaban que me estaba ayudando. Ahora que ha quedado claro que me estaba tendiendo una trampa, se les ha soltado la lengua. El director pulsó un botón del interfono. Marta, localice a Romero urgentemente. Que venga a mi despacho de inmediato. Víctor Manuel, Héctor está en el hospital. Le pegaron una paliza ayer. ¿Cómo que una paliza? Javier respondió impasible. Unos desconocidos. En la calle. Se ve que se peleó con alguien. El director le miró con sospecha, pero no dijo nada. Entonces, llame al jefe de seguridad. Y al ingeniero jefe. Las siguientes 3 horas transcurrieron entre interrogatorios y comprobaciones. Llamaron a obreros, técnicos y guardias de seguridad. Poco a poco, se desveló todo el esquema del sabotaje. Héctor realmente había estado estropeando los documentos de Javier, falsificando cálculos y difundiendo rumores sobre su incompetencia. ¿Pero por qué? Se preguntaba el ingeniero jefe, perplejo. ¿Qué sentido tenía? Quería mi puesto, explicó Javier. Y de paso, quitarme a mi mujer. ¿Quitarle a su mujer? ¿Qué tiene que ver su mujer en esto? Javier puso otro fragmento de la grabación, donde Laura y Héctor discutían el plan para eliminarle. Los presentes escuchaban con la boca abierta. Dios mío, susurró el director. ¡Qué vileza! Al caer la tarde, la decisión estaba tomada. A Héctor lo despedían de forma fulminante y se remitía el caso a la fiscalía para abrir una investigación penal. A Javier lo readmitían en su puesto de ingeniero jefe con una subida de sueldo y disculpas oficiales. Víctor Manuel, dijo Javier, firmando los papeles de readmisión, quiero que toda la información sobre Romero se difunda en otras organizaciones. Que sepan con quién están tratando. Por supuesto.
Individuos así no deberían trabajar en sitios serios. Por la tarde, Javier fue a casa de su suegra. Laura abrió la puerta con cara de susto. Se notaba que había estado llorando. ¿Qué quieres? Hablar con mi hija. No quiere hablar contigo. ¿No quiere o se lo has prohibido tú? No se lo he prohibido. Solo le he contado que le pegaste una paliza a Héctor. ¿Y le has contado que Héctor llevaba un año tendiéndome trampas? Laura guardó silencio. ¿Dónde está Nadia? En su habitación. Llámala. Javier, no, por favor. La niña ya lo está pasando bastante mal. Llámala inmediatamente. Nadia apareció en el pasillo, agarrada al marco de la puerta. Parecía asustada y perdida. ¿Papá? Hola, cariño. Tenemos que hablar seriamente. Se sentaron los tres en la cocina. Laura intentaba controlar la situación. Nadia, papá está disgustado por nuestro divorcio. ¿Puede que diga cosas desagradables sobre mamá? Mamá, cállate, dijo la niña en voz baja. Papá, ¿qué querías contarme? Javier sacó el teléfono. Quiero que escuches una conversación de mamá con el tío Héctor. La conversación que pensaban que nadie oiría. No pongas eso, exclamó Laura. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de la verdad? Javier pulsó el botón de reproducción. Sonaron las voces. Lo principal era poner a Nadia en su contra. Los niños creen a sus padres a pies juntillas. Sí, la pobre niña todavía piensa que su padre se ha vuelto peligroso. Aunque a veces me da pena. No te dé pena. Es mejor que entienda desde el principio quién manda en la familia. Nadia escuchaba con los ojos cada vez más abiertos por el horror. Cuando la grabación terminó, se giró lentamente hacia su madre. ¿Es verdad? ¿Me dijiste a propósito que papá era malo? Laura intentó justificarse. Nadia, no sonaba así, nosotros solo. ¿Me has estado mintiendo durante un año entero? No te mentía, te protegía. ¿Protegerme de qué? ¿De un padre que me quiere? Cambió, se volvió agresivo. No. Gritó Nadia, levantándose de un salto. La que cambiaste fuiste tú. Te volviste mala y mentirosa. Corrió hacia su padre y lo abrazó. Papá, perdóname. No sabía que mamá me estaba engañando. Javier acarició el pelo de su hija, sintiendo como un calor se extendía por su pecho. Por fin le había creído. No pasa nada, cariño. No tienes la culpa. Simplemente, confiabas en tu madre. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora vamos a vivir juntos. Solo tú y yo. Laura estaba sentada a la mesa, dándose cuenta de que había perdido a su hija para siempre. Nadia, no puedes estar pensando en serio en irte a vivir con tu padre. Sí que puedo. La niña se giró hacia su madre con una mirada fría. Me has estado engañando durante un año. Me decías que papá era peligroso mientras te acostabas con el tío Héctor. ¿De dónde sabes? No estoy ciega. Vi cómo te miraba. Cómo le sonreías. Pensé que eran imaginaciones mías. Laura intentó acercarse a su hija, pero ésta se apartó. No me toques. Nadia. Para ti, ya no soy Nadia. La crueldad en la voz de la niña era peor que cualquier maldición. Laura comprendió que su hija ya no la perdonaría. Una semana después, Héctor recibió el alta del hospital. Podía caminar, pero tenía un aspecto con el que nadie le daría trabajo. Y trabajo, efectivamente, ya no tenía. Tras su despido, la información sobre sus actividades se había extendido por todas las empresas del sector. Laura perdió su trabajo un mes después. Oficialmente, por incumplimiento de las normas de ética profesional, en la práctica, porque el escándalo de la infidelidad y las manipulaciones llegó a oídos de los padres de los niños. Nadie quería confiar a sus pequeños a una mujer que había engañado a su propia hija durante un año. El juicio de divorcio fue rápido. La jueza, una mujer mayor de rostro severo, les escuchó y dictó sentencia. Se disuelve el matrimonio. La custodia de la hija menor de edad se otorga al padre. Pensión alimenticia a cargo de la madre. Los bienes se dividen por la mitad, pero el piso familiar queda para el padre y la hija. Laura intentó apelar. No es justo. El piso y la niña deberían ser para mí. La decisión es firme. Después del juicio, Laura se acercó a Javier en el pasillo.
¿Podemos hablar? Habla. Quiero volver a casa. Javier la miró con sorpresa. ¿A casa? ¿Con quién? Contigo. Con Nadia. Olvidemos todo lo que ha pasado. ¿Olvidar? Sonrió él. Laura, llevas un año destruyéndome. Pusiste a mi hija en mi contra. Te acostaste con mi compañero. ¿Y ahora propones que lo olvidemos? La gente comete errores. La gente comete errores por accidente. Tú actuaste según un plan. Javier, ya no tengo a nadie. Héctor me ha dado la espalda, no tengo trabajo, no tengo dinero. ¿Y yo tenía a alguien cuando me estabas hundiendo? Tenías una familia. ¿Una familia? Se rió. ¿Qué me consideraba un fracasado enfermo mental? Laura se echó a llorar. Entiendo que me equivoqué. Pero dame una oportunidad para arreglarlo. Tuviste tu oportunidad. 16 años de oportunidades. Y las malgastaste. ¿Y Nadia? Necesita una madre. Nadia ya ha decidido lo que necesita. Y tú no estás en la lista. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida, donde le esperaba su hija. Papá, ¿qué quería mamá? Preguntó Nadia cuando se sentaron en el coche. Volver a casa. ¿Y qué le has dicho? Que ya no tiene casa a la que volver. Nadia asintió. Has hecho bien. Después de lo que hizo. Se fueron a casa, a su casa, donde ya no había mentiras ni manipulaciones. Javier fue ascendido a subdirector de la fábrica y su sueldo aumentó 1,5 veces. Nadia se cambió a un nuevo instituto, donde nadie conocía su historia familiar. Laura se quedó sola en un piso de alquiler, sin trabajo. Héctor, en cuanto se recuperó de sus lesiones, se fue a otra ciudad, su reputación no le dejaba en paz allí tampoco. Ella intentó encontrar trabajo, pero en todas partes le pedían referencias de su anterior puesto, y no había nadie que se las diera. Medio año después, volvió a llamar a Javier. He encontrado trabajo de limpiadora en un centro de oficinas. Quizás ahora. No, respondió él con calma y colgó. Nadia ya no preguntaba por su madre. A veces, sin embargo, Javier notaba cómo su hija miraba con tristeza las fotos familiares donde los tres sonreían felices a la cámara. Pero era una tristeza no por su madre, sino por la ilusión perdida de una familia ideal. Papá, le dijo una noche, ¿no te arrepientes de que mamá resultara ser así? Me arrepiento, respondió Javier con sinceridad. Pero no me arrepiento de haberlo descubierto. ¿Por qué? Porque vivir engañado es peor que vivir solo. Pero no estamos solos. Estamos juntos. Sí, cariño. Estamos juntos. Y era verdad. Realmente estaban juntos, un padre y una hija que habían superado la traición y la mentira, pero que habían conservado la confianza el uno en el otro. Y Laura se quedó donde merecía estar, sola, con el peso de sus propios errores y los puentes que había quemado con sus propias manos.